Trabajo práctico de historiografía. Escuchemos un ratito. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. El oso. Lo voy a seguir cantando porque hay versiones millones de veces mejor que esta. El oso es un tema de rock nacional argentino, fundamental, cantado por Morris. Yo les voy a pasar la letra, conocidísima canción, una narrativa simple, interesante para contextualizarlo en su época. Pero yo voy a tomar esto para trabajar con ustedes, esta letra de la canción El Oso, para jugar un poco con el tema del relato histórico, ¿sí? Bueno, ya previamente han leído la letra del oso, entonces yo les voy a sugerir lo siguiente. Vayamos a los hechos. ¿Qué tenemos en el oso? Vamos a los hechos, dicen los historiadores. ¿Qué tenemos? Existió un oso que se fue de su hábitat. Dice la canción que lo atraparon. Pero el tema es que se fue, ese es el hecho. El hecho es que se fue de su hábitat. Trabajó en un circo, hay constancia de esto, ¿no? Ese es el otro hecho importante. Convivió con otros de su clase. Él menciona un tigre, un hecho probado. Escapó, en determinado momento escapó o se fue del circo y regresó por fin a su hábitat, ¿sí? Ese es el núcleo narrativo del oso. Entonces podemos pensar, fíjense que una cosa llevó a la otra, hay un relato unicausal donde hay un protagonista muy claro que es nuestro oso. También, si uno analiza un poco más detalle del relato, va a ver que las causas, muchas de las causas porque su destino va donde va, tienen que ver con su intencionalidad. Dice el oso, el oso decía, por ejemplo, cuando se escapa, él se escapó, él no fue liberado. Parece que su intención de escapar, ya procesada previamente, lo hizo accionar y escapa, ¿sí? De acuerdo a sus vicisitudes, es llevado al circo, pero luego hay una intencionalidad que lo va termina con su liberación, ¿no? Una intencionalidad propia. Bueno, yo voy a titular esto El oso positivista. ¿Por qué? Porque un poco, y estamos haciendo una enorme y vulgar caricatura, claramente, pero se trata de que entendamos como un relato unicausal, ¿sí? Básicamente se trata de enlazar una serie de hechos firmes para llegar a una conclusión y tener una lógica. Bueno, ese es el tema. Nosotros acá, si yo quisiera hacer una analogía brutal, diría que esto es la historia positivista. Por eso les pondría acá, voy a poner acá el oso positivista. Está pensando en la época hippie en que fue creado, pero oso positivista, esta manera de enganchar, de conectar los hechos, los personajes, darle el peso al protagonista único de la historia, tiene mucho que ver con la forma en que se hacía historia o se producía historia de los primeros historiadores positivistas. Por supuesto es una vulgar comparación, no tiene. A mí lo que me interesa es que veamos el núcleo de la cosa. Por eso, ¿cuál es la propuesta del trabajo práctico? Que ustedes hagan una historia tomando estos hechos o esta secuencia que es ultra conocida, que fue, digamos, que
básicamente, si uno piensa que lee la canción y la da por cierta, bueno, no puede discutirlo, estos son los hechos. Pero que ustedes hagan una historia de tipo marxista y una historia de tipo de la escuela de los anales en base a estos mismos hechos. ¿Cómo sería una historia de la historia del oso desde el punto de vista de un análisis histórico marxista? ¿Cómo sería? ¿Y cómo sería una historia del oso desde el punto de vista de análisis? Una historia problemática, explicativa, ¿sí? Quizás una historia marxista me hablaría de la explotación, encontraría otra manera de movilizar y de conectar estos hechos de acuerdo con los principios de las relaciones de producción, de la lucha de clases. Yo les propongo que me armen también un relato, pero donde incorporen elementos explicativos de por qué el oso vivió como vivió de esta manera, o tuvo estas experiencias, pero desde un punto de vista marxista y desde un punto de vista de la escuela de los anales. Una escuela de los anales, ¿qué tendría en cuenta? Y todo lo demás, todo el contexto, por ejemplo, ¿sí? Quizás en vez de decir que el oso o pensar que el oso simplemente lo atraparon, quizás encontraría otra explicación que tiene que ver con el agotamiento de los recursos en su hábitat, que lo llevó a estar en las cercanías de un poblado donde sí fue capturado, pero a la vez tampoco se resistió mucho porque si no se moría de hambre. Bueno, se dan cuenta, quiero que piensen, que traten de pensar la misma historia del oso, pero en clave marxista, el oso marxista, y en clave de análisis, ¿no? El oso analítico, el oso problemático. Bueno, esto es un trabajo práctico, pero la idea es que traten de jugar con estas categorías y lógicas explicativas de las escuelas historiográficas. Vamos a ver qué sale de esta situación.